Trump versus Clinton. La hora de la verdad. Seguimos con nuestro especial a través de Canal 24 Horas y 24horas.cl. Comienza la hora clave. Ya están en este instante cerrando las primeras urnas en estados como Indiana y Kentucky. Queremos seguir analizando lo que está ocurriendo. Nos acompaña a esta hora el analista político y académico residente en Washington, D.C., Patricio Zamorano, quien gentilmente nos acompaña. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, acá expectantes como en todo el mundo para saber cuáles van a ser las primeras señales de estas urnas que van a comenzar a entregarnos esos datos. ¿Cómo se ha vivido esta elección y qué cree usted que va a pasar? Bueno, si yo supiera lo que va a pasar, creo que me habría hecho millonario con las predicciones de ciencia política. Ya, ¿no? No ha habido política... indicios de nada que así lo diga, ni los sondeos a boca de urna, nada. No tiene ninguna percepción. Bueno, hasta ahora... Sí, bueno, lo que tenemos hasta ahora es una situación en que estamos justamente esperando los sondeos a boca de urnas. Hay varios canales de televisión, especialmente CNN, que los va a dar de un minuto a otro, en que vamos a poder tener una proyección concreta. Ahora, ¿qué dicen las encuestas, no? Las encuestas hasta este momento habían creado un acercamiento importante entre Donald Trump y Hillary Clinton. Todavía la ex secretaria de Estado, la ex canciller, tenía un 4% extra de avance por sobre el millonario de derecha, y eso yo te diría que va a ratificar en ciertos estados importantes. El que más tiene que perder en esta elección es sin duda Trump, y si todo va de acuerdo a los sondeos que se han hecho hasta ahora, Hillary Clinton podría tener una ventaja esta noche. No podemos decir si va a ganar hasta que no veamos los votos, por lo menos. Claro. Pero en este momento Hillary Clinton tendría una ventaja estadística, considerando, como ustedes saben, lo complejo que es el colegio electoral de los Estados Unidos, ¿no? No significa el casi empate en las encuestas que es el mismo voto popular. El colegio electoral puede darle mucho más votos a Hillary Clinton en comparación con Donald Trump, por este sistema tan especial, por así decirlo, de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Quería preguntarte respecto a la participación. Se decía que el gran desafío que iban a tener los candidatos iba a ser llevar a sus votantes efectivamente a las urnas. Y hoy veíamos, al menos en Nueva York con nuestros equipos de enviadas especiales, que habían filas muy largas, gente que había esperado más de una hora para poder votar. ¿A ti te parece que hay señales de que en esta elección podría haber una mayor participación de lo que se había visto en las elecciones anteriores? No hay ninguna duda, no hay absolutamente ninguna duda. Esta elección es posible que rompa récords de participación. Incluso están las cifras concretas. Tenemos inscritos en este momento en los Estados Unidos más de 200 millones de personas, que es más o menos como 50 millones más de los que habían votado en elecciones anteriores. Entonces, efectivamente, hay una participación extra. En cuanto a los hispanos, los latinos, que van a ser el factor importante y que se ha hecho bastante claro que en este sistema de colegio electoral el 12%, 11 o 12% del padrón electoral que representan los hispanos va a tener un impacto importante. Hay cifras récord de voto temprano. Acuérdense que en los Estados Unidos se puede votar antes, tanto por correo como en persona incluso, y eso ha superado todas las expectativas también. Hasta el día de hoy tenemos entre 40 y 50 millones de personas que ya han votado, y lo que implica también un récord importante. Entonces, no hay ninguna duda, yo creo que ambos candidatos han sido exitosos en arrastrar que la gente se inscriba, y especialmente en hemos sabido que en Florida y Arizona se están rompiendo récords también de participación de los hispanos, y en ese sentido ha sido un éxito para quienes han llamado a esos grupos a participar, ¿no? Sí, ¿cuán gravitante es para el resto del mundo, para la región, esta elección? Por ejemplo, hay algunos análisis que apuntan a una Unión Europea que, si gana Trump, es un retroceso o un gran giro en la relación con esa zona del mundo. China prácticamente dicen que cualquiera de los dos va a endurecer su postura con el gigante asiático. Para Latinoamérica, ¿cuál es la predicción que tú tienes? No predicción, proyección más bien, de los eventuales cambios con el panorama mundial. A ver, ese es un tema importante. Si le hacemos caso a Trump y a su estrategia, que era un poco digamos, hacer lo que dice, porque desde las primarias hacia la elección presidencial, él ha cometido muchos errores y no se ha moderado. Entonces podemos ya
predecir que lo que ha dicho en este momento en la campaña lo va a ejercitar si fuera presidente de los Estados Unidos. Y si ese fuera el caso, sin duda que serían muy malas noticias, como tú muy bien señalas, para la Unión Europea. Él se ha expresado en contra de la OTAN, se ha expresado en contra de la ayuda que los Estados Unidos entrega. Ha mencionado Japón y todo, digamos, la cooperación internacional que llega desde los Estados Unidos. Por supuesto, China, país con el que Donald Trump tiene negocios, puesto que muchos de los productos que se fabrican con su marca son justamente de China, lo que es una ironía tremenda con respecto a sus propios intereses, ¿no? Y en cuanto a América Latina, ahí sí que yo diría que hay una similitud importante. Los dos candidatos son conservadores desde el punto de vista internacional. Hay que recordar que desde el mundo progresista de los Estados Unidos y desde América Latina se critica un poco las políticas externas que ejerció la canciller Hillary Clinton, con situaciones bastante polémicas en el tema Honduras, por ejemplo, el golpe de Estado que ocurrió allá y con el caso Venezuela. Aunque, por ejemplo, al otro lado, Hillary Clinton fue bastante progresista en recuperar las relaciones diplomáticas con Cuba. Entonces, de ganar el candidato Trump, son muy malas noticias para América Latina. Sin duda, él se ha expresado de manera muy ofensiva, muy grotesca contra México, por ejemplo, y contra otros países de América Latina. Y eso yo diría que son malas noticias para la política internacional de los Estados Unidos, que debiera ser de mucha integración con el continente sudamericano, ¿no? Patricio, ¿qué efectos económicos podría tener los resultados de esta elección? Habíamos visto que Wall Street, las bolsas a nivel internacional estaban muy pendientes de los últimos sondeos de estos días. ¿Qué podría pasar si es que gana uno u otro candidato en las próximas horas? Eso tú tienes mucha razón. Ha habido una influencia importante en Wall Street. Se ha podido ver una influencia importante frente a ciertas noticias relacionadas con el candidato Trump, cuando él se ha expresado, por ejemplo, de una manera muy cerrada en cuanto al comercio internacional de los Estados Unidos con otros países, amenazando a Europa, amenazando a China. Y eso sin duda que ha ejercido un poder de influencia importante en un sentimiento un poco de rechazo a la posibilidad de que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos. Los mercados de los Estados Unidos son sumamente sensibles a estos hechos políticos. Se gasta mucho dinero en este país en consultorías analizando las posibilidades de los efectos comerciales de las declaraciones políticas del poder en los Estados Unidos. Entonces, no hay ninguna duda que el caso de Trump de vencer por el hecho de que él justamente como ex empresario, bueno, empresario todavía no, pero como una persona que ha tenido, digamos, una conducta bastante inestable como empresario, con muchas bancarrotas, con muchas demandas legales, muchas de ellas todavía pendientes. Sin duda que es una mala noticia para los inversores internacionales que consideran, digamos, que Trump no tiene justamente la capacidad para ser un gran estadista y menos centrarse en una conducta estable con respecto a los negocios, si sus propias empresas han sido un desastre continuamente desde los últimos 40 años, ¿no? Exactamente. Patricio, quería preguntarte qué podría pasar durante las próximas horas en términos del reconocimiento de un triunfo, cuando empecemos ya a conocer resultados de los estados que son considerados clave. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí el candidato llama al otro para reconocer la derrota. ¿Eso podría demorar si es que la elección o los resultados están muy estrechos? ¿Va a haber o no va a haber telefonazo? Eso que hemos visto en otras elecciones y en las películas, el clásico, ¿no? Dúplex. Exacto. De las dos Toda imágenes con el teléfono. Yo te diría que lo que ustedes plantean en este momento es uno de los temas, yo diría, más delicados de las últimas décadas en la historia de los Estados Unidos. Hay que recordar que el candidato Trump en el último debate se negó a declarar de manera inequívoca que va a aceptar los resultados de esta noche. Sonaba a una amenaza de campaña, pero en este momento, por ejemplo, hoy día la campaña de Trump acaba de presentar una demanda judicial para ver el tema de Nevada y el sistema electoral. Ha reclamado bastante Trump por Nevada, donde justamente se ha movilizado históricamente hoy muchos latinos que están votando o que se registraron, ¿no? Entonces, hay algunas pistas concretas que emanan de la propia campaña de Trump, de que es posible que efectivamente él, lejos de reconocer su derrota, la impugne judicialmente en muchos estados, y eso puede mantener el país en vilo
durante mucho tiempo. La campaña de Hillary Clinton lo que ha planteado es que la única forma de oponerse o de neutralizar ese tipo de estrategia es que haya un resultado lo suficientemente inequívoco en apoyo para Hillary Clinton para que eso le impida a la candidatura de Trump apelar a que hubo fraude o a que el tratamiento de los medios fue injusto o que hubo algún tipo de irregularidad que le quitó la victoria. Si el resultado es muy cerrado, yo diría que Trump tiene mucho capital político para intentar impugnar la elección. Y ese es un tema extremadamente delicado. Yo puedo decirlo que desde acá, desde Washington, en todo el mundo académico, político y del análisis, hay mucha preocupación por estas declaraciones de Trump que van a afectar un poco la médula del sistema político de los Estados Unidos, y eso hay preocupación también en el Partido Republicano. Muchos de sus grandes líderes no concuerdan con esta posición de Donald Trump y que esta noche debiera, según ellos, reconocer si pierde las elecciones por la presidencia de los Estados Unidos. Sí, al menos ya hubo algunas señales en la economía que hoy día percibieron que había una eventual ventaja para Clinton, cerraron de manera positiva. Eso también da cuenta de cómo se maneja el termómetro económico, que va a ser clave también en las horas en que sepamos los primeros resultados. Muchas gracias, Patricio Zamorano, por acompañarnos desde Estados Unidos esta noche. Buenas noches.